A Paso Firme es una presentación de Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay con COPAR. Hola amigas, amigos, empezamos el programa A Paso Firme. Este es un programa que tiene como objetivo expresar una línea de pensamiento que lamentablemente en nuestro país por cuestiones históricas especialmente ha sido relegada. Acá nosotros, si nosotros analizamos la historia del Paraguay, vamos a ver que siempre tuvimos lamentablemente estatismo, mercantilismo, grupos de privilegiados, grupos de ladrones, grupos de personas que de alguna manera meten sus sucias manos en los bolsillos de la gente, perjudicando en particular a la gente más pobre de este país, que no tienen voz y no tienen defensa. Por ejemplo, a nosotros, ¿quién nos representa realmente? A mí personalmente ahí en el Congreso nadie me representa. Nosotros tenemos que cambiar el eje del debate y para llevar a cabo esta tarea, desde luego la batalla cultural es importante. Cuanto más gente conozca sobre la necesidad de que el Estado realmente se haga a un lado y que no nos siga estorbando, pues sencillamente ahí es donde nosotros vamos a encontrar y a paso firme el desarrollo. No podemos nosotros seguir con esta onda de cada vez más leyes y de alguna manera cada vez más reglamentaciones y burocracia. Aquí en este programa predicamos la derogación del impuesto a la renta personal, un impuesto que significa un robo al ciudadano paraguayo. Acá nosotros decimos que tenemos que reducir el IVA al 5% y por sobre todas las cosas que aprovechemos los activos estratégicos que tiene este país para convertirse realmente en una nación floreciente, con un crecimiento económico que no sea solamente del 4 o 5%, que no está mal, pero nosotros tenemos que crecer al 7, 8% por lo bajo. El Paraguay es como un vehículo que lamentablemente teniendo caja sexta, nos movemos en caja segunda y caja tercera. Tenemos que ir más rápido, pero por sobre todas las cosas, más seguros. Necesitamos seguridad en este país. Pero para ello, las ideas son importantes. Y aquí les traigo una frase de un gran pensador, por supuesto, de la Grecia clásica, en este caso, que creo que de algún modo sintetiza lo que le estoy diciendo y que dice así: el precio de desentenderse de la política es el gobernado por los peores hombres. Esta frase atribuida al gran pensador Platón nos dice de la importancia de ser parte de una sociedad política. Los seres humanos por naturaleza somos gregarios. Necesitamos colaborar con nuestro prójimo, pero para colaborar y lograr cada vez mayor eficiencia y por sobre todas las cosas, este es un punto importante a tomar en cuenta, favorecer a aquellos que menos oportunidades tienen, pues tenemos que establecer el régimen de la libertad responsable. La libertad no es libertinaje, la libertad es responsabilidad por los propios actos. Dejar que las personas colaboren entre sí, puedan de alguna manera sentir que están garantizadas sus derechos naturales, los derechos a la vida, la libertad y la propiedad. ¿Por qué nosotros vamos a dejarle a cargo de un grupo de personas que cada vez ganan más, que cada vez tienen más privilegios, que cada vez más se enriquecen a costa nuestra? Eso es inadmisible, es un acto de injusticia. Y siendo un acto de injusticia, por lo tanto, nosotros tenemos que saber que la política también es importante. Por supuesto, no todos van a querer dedicarse a esta actividad,
Pero vayamos a la conceptualización correcta. La política no es buscar un cargo para enriquecerse a costa del prójimo. No es presentarse nomás sin ideas, sin propuestas, sin hablar, sin decir nada y sencillamente luego ocupar un cargo donde se gana mucha plata, por lo visto, donde hay muchos privilegios, donde se gana mucho con las licitaciones. Hay muchos a quienes se le dice Mr. 20% ya. ¿Qué es el Mr. 20%? Pues el que está allí y que de alguna manera participa en la licitación. Estamos hablando de miles y millones de dólares. Y en consecuencia de la noche a la mañana, teniendo ni tan siquiera una moto probablemente en su vida, se convierte en un potentado que de alguna manera pone allí su vehículo en una 4x4 modelo 2024-2025 y ocurre que el ciudadano de a pie, ese ciudadano, vayan ustedes y vean a la gente que está en el mercado 4, en el mercado de abasto, vean a la gente laboriosa, esa gente está trabajando desde las 4 de la mañana como mínimo para llevar el pan a sus hogares. Ellos son personas honestas, ellos lo que hacen es tratar de hacer lo mejor para sus prójimos. Y ocurre que un grupo de bandidos, badulaques y por sobre todo los corruptos vienen a alzarse con nuestro dinero. Por eso es que la política es importante, porque si la gente buena y que tiene las ideas correctas no se mete en la política, lo que vamos a tener es cada vez más gente inescrupulosa, corrupta, ladrona, que de alguna manera se mete en los asuntos privados de estas personas y en lugar de que el Estado nos ofrezca por lo menos seguridad, lo que tenemos es inseguridad. Este es el motivo finalmente de este programa, predicar las ideas de la libertad, la propiedad privada, del emprendedurismo, de las personas que realmente quieren hacer lo mejor para sí mismos, sus familias y de luego de esta manera también por su país. Nos vemos, vamos a estar seguidamente con una interesante entrevista que creo le va a gustar relacionado a este proyecto de ley o anteproyecto de ley denominado Instituto Paraguayo de la Carne. No se vayan, nos vemos en un minuto. Amanece, es un nuevo día y con él una nueva oportunidad de hacer lo que más nos gusta, estar presentes en el día a día de todas las familias paraguayas. Por eso, nuestros grandes anhelos nacen de la ilusión de descubrir lo que te gusta y saber que somos parte de tu vida. Una vida llena de ricos sabores. Lactolanda, el lácteo número 1. La salud de cada día. Record Electric te ofrece soluciones innovadoras para el campo. Valley, líder mundial en sistemas de riego por pivot, satisface las necesidades del campo con calidad e innovación. Asegura una productividad constante, superando las variaciones climáticas y maximizando el rendimiento por hectárea. Con Valley, recibís tu solución de riego llave en mano. Te brindamos soluciones completas, desde la provisión de agua hasta la energización. Aumenta el potencial de tu campo y su rentabilidad. Record Electric, soluciones electromecánicas integrales. Centro Materiales Fahrenheit. Te ofrecemos una amplia gama de materiales y suministros para tus proyectos de construcción y mantenimientos.
Contamos con materiales básicos estructurales, revestimientos, acabados, equipamientos, herramientas, plomería, pinturas, pisos y mucho más. Estamos sobre la avenida Hindenburg, esquina Amistad, Filadelfia. Teléfono 0986-850480. Centro Materiales Farnheim. Con la nueva Taiga Free, la libertad te acompaña en cada kilómetro. Motor económico de 110 centímetros cúbicos, 4 cambios semiautomáticos y luces full LED para iluminar cada camino. Taiga, orgullosos de nuestro corazón paraguayo. Muy bien, ya estamos en el bloque de entrevistas y hoy estamos con una persona que sabe y mucho sobre el tema relacionado a la carne, a lo que se llama el desempeño productivo, todo lo relacionado especialmente a la producción. Estoy con el doctor Diego Ocampos Olmedo. Él es doctor en zootecnia, obtenido en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Tiene una maestría en producción animal, es ingeniero agronómico, tiene trabajos de investigación en la materia, es docente universitario, hace consultoría y asesorías técnicas y por supuesto tiene diversas publicaciones relacionadas obviamente a trabajos técnicos y el avance del conocimiento en producción animal y calidad de la carne en Paraguay. Muy buenas noches, apreciado Diego Ocampos. Es un honor tenerte aquí en el programa. Buenas noches, Víctor. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, para nosotros es un lujo realmente tenerte aquí. Bueno, básicamente, antes un poco de empezar la entrevista relacionada al Instituto Paraguayo de la Carne, veo que estudiaste en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Esa es una zona muy linda. Sí, Diego, así mismo es, Víctor. Es una zona, la zona más sureña de Brasil y con ello también la zona, como ellos dicen, la zona más castellana. Es paradójico porque comparten más costumbres y tradiciones con nosotros, argentinos, uruguayos y paraguayos, que en realidad y es interesante porque por la propia concepción del gaúcho, ellos dicen que primero son gaúchos y después son brasileros. Ah, no me digas. Sí. Uno canta en el himno nacional a un tono monocorde y después cuando suena el himno gaúcho, aumenta 2 metros, sí, digamos, mucho más arriba. Bueno, la verdad que la historia brasileña es interesante también por las cuestiones que hacen a las regiones, ¿verdad? Claro. Está ese enfrentamiento, justamente estábamos hablando fuera de cámara, entre los gaúchos y los cariocas, Sí. que serían los de Río de Janeiro. Sí. Ahí están 3 polos, carioca y los paulistanos. Ah, también los paulistanos. Sí, claro. Claro, son 3 áreas, Un digamos, eje ahí. bien diferenciadas. Sí. Pero qué lindo, muy y hasta la importante. forma de jugar fútbol. Si ves, el Inter tiene un tipo de fútbol mucho más aguerrido que el resto. Aparte ahí jugó el Colorado Gamarra, Enciso. Totalmente, sí, cierto, o Sherife. es cierto. Se recuerdan muy bien. Es cierto. Bueno, mi querido doctor Diego Ocampos Olmedo, te invitamos porque sabemos y un amigo en común nos sugirió tu nombre y realmente luego de leer tu currículum y ya intercambiar algunas palabras fuera de cámara, me di cuenta que tus conocimientos son realmente muy elevados porque estás precisamente en el área relacionada al cual nosotros ahora vamos a abocarnos. ¿Y qué se refiere, esto para la audiencia, para situarnos un poco en el tema, se refiere a un anteproyecto? Es muy importante eso decirlo, porque todavía no es un proyecto de ley, es un anteproyecto donde hay algunos borradores que se están de alguna manera compartiendo y que esperamos que sus proyectistas e impulsores en un momento dado precisamente lo puedan poner para que el público, especialmente la producción de los que se dedican a la producción ganadera, puedan conocer,
Así que vamos a hablar un poco sobre este tema, no sin antes preguntarte, doctor Diego, ¿cómo estás viendo la movilidad, el movimiento del sector cárnico en nuestro país? En líneas generales es auspicioso, se han abierto más mercados, producto de una correlación favorable del esquema sanitario, que es el primer, vamos a decir, la primera llave de apertura, la correspondencia sanitaria, ¿verdad?, que es fundamental. Entonces, una vez que tenemos eso, bueno, está la relativa promoción que se hace y se están cumpliendo con más y mejores mercados. Se incorporó lo que es la clasificación y tipificación de carcasa, que busca ser un instrumento para reducir las asimetrías a lo largo de la cadena. Discúlpame, Diego, doctor Diego, ¿qué significa carcasa allí? Carcasa es para que la audiencia conozca, porque de repente carcasa y uno piensa un vehículo. La canal. Cuando nosotros faenamos al animal y vendemos en frigorífico, ¿verdad?, vendemos un animal en pie. Ajá. A partir de que se produce el sacrificio o la faena en sí, ¿verdad? Sí, sí. Ese animal se transforma en carne con 2 medias reses, ¿verdad? Ajá. Entonces esa es la carcasa. La carcasa es el animal al que le sacamos la parte de la cabeza, la piel, le esvisceramos, ¿verdad? Y queda como una canal completa que ya está lista para ser refrigerada y posteriormente despostada para su venta a las diferentes partes. Ya entiendo. Entonces esa actividad, digamos, que el productor ganadero hace, lleva al frigorífico correspondiente y la tarea del frigorífico es esa. Claro, el productor vende un animal y el frigorífico vende carne. La carne se vende por parte. Entonces, ¿qué pasa? A veces como productor también uno dice, me paga muy poco. Y puede que sí, puede que no. El concepto de poco, mucho es relativo. Siempre uno, si yo vendo algo, siempre quiero vender más caro, ¿verdad? O sea, por el motivo que sea, ya sea por... Ahora bien, para que eso suceda, el frigorífico tiene que deshacerse o tener stock cero, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Entra la carne, la refrigero y la voy vendiendo. Todo el proceso de estoqueado, que representa un costo de enfriamiento, es algo que encarece el proceso. Entiendo. Entonces, vender la parte trasera o los cuartos traseros, que son los cuartos, o sea, son las carnes nobles, por así decir. Ahí está la picaña, la colita cuadril, etcétera, ¿verdad? Todos esos cortes es relativamente más fácil, por así decirlo, que vender cuartos delanteros. Los cuartos delanteros hoy los vendemos a Israel y eso hace que tengamos un kit muy favorable en términos de mercado que pagan más, ¿verdad? Ahora, el desafío, y a Rusia vendemos carne congelada, que es algo así como un commodity, ¿verdad? Que es un commodity en realidad. No paga un super precio, pero nos ayuda a estabilizar el mercado a lo largo del año. Todo eso hizo... Claro, la industria se fue construyendo, tenemos cada vez más frigoríficos. ¿Cuántos frigoríficos hay en Paraguay? Más o menos. 6, 7. 6, 7. No sabría decirte con el... Porque al parecer que hay 2 que son más o menos las más grandes. No quiero entrar en esas conjunciones del mercado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe un grupo empresarial que acapara una gran parte de la faena correspondiente. Claro. Y eso sucede en casi todos los sectores. Siempre hay sectores en donde una o dos empresas tienen, digamos, una participación fuerte en el mercado. Exactamente, una participación, lo cual es absolutamente normal en una economía de mercado. Y eso ocurre y algunas veces uno dice, bueno, pero eso hace que ellos impongan los precios. Y es un poco sí y un poco no. Justamente clasificación y tipificación de carcasa y la norma que se trabajó en el INTN, que después toma Senaxa para su resolución, lo que busca es eso, es decir, transparentar. ¿Qué es lo que pasa con ese animal cuando yo lo faeno, le saco el cuero, le saco la cabeza, queda la carne, lo despiezo y digo, se transmite esa información al productor
Y hoy esa información no es repasada. ¿Y qué se busca con la clasificación y tipificación de carcasa? Justamente que esa información sea repasada. Te pongo un ejemplo. Hay una evaluación que se hace en el animal que es área de ojo de bife, que es la parte, por decirlo acá, la espalda. Ya. Una parte. Se hace la evaluación entre la 12ª y 13ª vértebra. El tamaño del bife está positivamente correlacionado con los cortes carniceros traseros. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más grande es el área de ojo, más porcentual de rendimiento de cortes traseros tiene ese animal. Entonces, se promueve de que el productor use mayoritariamente toros que transmitan esa característica a su animal y se evalúa. Ahora bien, si yo no llego hasta el final de la cadena con un desposte, no como hasta ahora en lote, sino individual, yo no voy a poder transmitir esa información al productor para decirle, ok, estás en el camino cierto, ¿verdad? Imagínate el productor el esfuerzo que hace cuando hoy gasta por un semen que le dicen de calidad a un toro y insemina sus vaquillas con ese semen de toro, 9 meses para que nazca, otros 8 meses para destetar. En ese proceso hay pérdida. Entonces empezamos en el 2025, en el 2026 nació, en el 2027 yo desteto. O sea, imagínate. Y para que esa vaquilla, que es producto ya de lo que nosotros llamamos mejora, vuelva a producir, pasa un año más, en el mejor de los casos hoy día. No, me van a decir, no, se puede adelantar a 16 meses, pero vamos a ponerle 24, que en el otro es 3 años. Ya. Y para que produzca otra vuelta de página más, o sea que pasan 5 a 6 años para que el producto de mi mejora me dé un producto mejorado, entre comillas. Qué interesante. Y en eso hay un montón de riesgos, ¿verdad? O sea, la apuesta del productor es una apuesta muy, muy fuerte, hay que valorarla muchísimo en este contexto, ¿verdad? Y también por la tremenda contribución al Producto Interno Bruto, ¿verdad? Exacto, ese es un punto importante, la contribución que está haciendo todo lo relacionado a la cadena precisamente de la carne en Paraguay es realmente altísima y va mejorando sin duda alguna y obviamente todo, como toda unidad productiva, básicamente todos tienen sus costos variables, sus costos fijos. Y bueno, y yo creo que Paraguay ha dado pasos realmente importantes con relación a esto y veo que cada vez tenemos, nuestra carne está posicionándose en mercados que antes eran impensados. Hemos ingresado a Canadá, a Estados Unidos, ahora veo que está Singapur, se habla incluso de Corea, de Vietnam, el sudeste asiático está queriendo nuestra carne. Ahora mismo. Ahí viene una coyuntura que yo recuerdo en el 2014, unas proyecciones que se hicieron que para 2020 creo que teníamos que tener, si la proyección seguía con esa tendencia, analizando con la regresión desde hasta el 2014, tendríamos que tener 20 millones de cabezas ahora, ¿verdad? ¿Y ahora cuánto tenemos? Y tenemos entre 13, por ahí nomás. No creció más de eso. ¿Y cuáles serían las razones por el cual no crecimos en hato ganadero? Y ese es un buen análisis, ¿verdad? Que vamos a hacer. Una investigación. Yo te voy a dar mi apreciación. Por ¿verdad? supuesto, si vos sos un investigador, estamos hablando aquí con el doctor Diego Abilio Campos, que sabe obviamente sobre el tema ganadero. Me considero más un lucurador escéptico, ¿verdad? Entonces el escepticismo crea curiosidad y la curiosidad hace que camines detrás de lo que te generó bien, curiosidad. Me gusta. Lo de experto, yo mismo ya desmitifiqué eso porque me senté algunas veces y digo, se puede plantearme, uno no sé, pero sé que no sé, entonces uno va detrás. Ahora, sucede que en la región oriental el hato ganadero disminuyó y va vamos a decir, se amplió hacia el Chaco, con la apertura de nuevo territorio. Ahí hay una dinámica diferente en el sentido de que existe una preservación del 25 al 31% más o menos queda. Cuando uno va a habilitar una tierra tiene que preservar o tiene que dejar como monte
nativo esa proporción. Los que están en zonas, vamos a decir, de preservación, tipo cerca de los parques nacionales, tienen que dejar todavía más. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con Apat, la zona de agua dulce y demás, ¿verdad? Tienen que dejar todavía una proporción mayor. Eso es muy valorable, ¿verdad? ¿En qué sentido? Y siempre nos gusta pensar de que desde la ciudad nosotros decimos, no, y estos ganaderos desmontan, hacen... Pero más sin embargo tendríamos que analizar el efecto que nosotros, mayoritariamente habitantes citadinos, hacemos sobre el medio ambiente y ni siquiera cuestionamos, ¿verdad? No digo con eso, sí tienen que haber reglas de producción, supuesto. Pero qué que se interesante respetan. lo que está diciendo Dios, qué interesante. A ver, es que a veces no nos damos cuenta de los efectos que se va produciendo en todo este proceso de cadena bovina, de carne en general, y que obviamente tiene también sus costos, pero en relación a los costos, los beneficios, no solamente para el productor ganadero, para los frigoríficos, sino para el país son inmensos, sus efectos son muy positivos. Una cosa, yo considero que los beneficios en realidad son mayores para el país que para el productor en sí. El productor en sí generalmente tiene vamos a decir, un patrimonio que es considerable en términos de valor inmobiliario de la tierra, ¿verdad? Y de la plusvalía de la tierra, pero no siempre tiene una tasa interna de retorno sacando la plusvalía de la tierra lo suficientemente buena para garantizar la supervivencia de él y de su familia en el tiempo. Qué interesante, doctor. Te interrumpo porque sí, vamos a ir a un pequeño corte. Okay. Vamos a este corte de 2 minutos, no se vayan. Estamos hablando con el doctor Diego Ocampos. En Paraguay hay una selección que enamora al mundo, sorprendiendo y compitiendo contra los gigantes. Muchos nos subestiman, pero la diferencia la hacemos en el campo. Desde que nacemos, el cuero está pegado a este suelo y cada cabeza paraguaya es reconocida en el mundo entero. Sorprendemos al mundo con cada corte, dejando nuestra marca en cada pelota. Somos una tropa que avanza con hambre de gloria, que demuestra que tiene el fuego sagrado latiendo en su corazón. Una esencia tan nuestra que se lleva en cada fibra y alimenta la ilusión de un país. Todo eso es lo que nos hace conquistar el mundo y nos llena de orgullo. Carne con sello de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Cuando a tu marca preferida de harina la podés transformar en un momento para recordar, un merecido premio después del trabajo, un homenaje para los que más querés, un negocio para mejorar tu vida, es porque estamos frente a una harina campeona. Harinas Hildebrand, la marca número 1 en el ranking de marcas, la marca número 1 en tu cocina, con la garantía del Grupo Hilagro. Amamos lo que hacemos. El laboratorio FECOLAB brinda información fiable sobre la calidad y la seguridad de los alimentos procesados en las diferentes etapas del proceso de fabricación, así como en el producto terminado. Desde FECOPROD confiamos que nuestro laboratorio FECOLAB se posicionará como un referente en el análisis y evaluación de los productos lácteos y otros alimentos, y de esta forma seguir brindando la confianza y el respaldo a todas las empresas que apuestan por nuestros servicios.
En Classic tenemos la moto Honda que te acompaña a donde quieras llegar, con la calidad, potencia y confianza que solo Honda te puede ofrecer. Gracias a Classic Motos, distribuidor autorizado en todo el Chaco, tu moto Honda está más cerca que nunca. Visita Classic Motos y lleva tu Honda soñada. El Chaco paraguayo es territorio Honda. Classic y Honda, moviendo tu mundo. Muy bien, ya estamos en la última parte del programa. Estamos en este caso hablando con el doctor Diego Campos, una persona que sabe mucho, doctorado en zootecnia y también una maestría en producción animal, la primera obtenida en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y una maestría en la Universidad Pontificia Católica, en este caso de Chile. Estábamos hablando, Diego, sobre cómo Paraguay se fue posicionando como un gran jugador en el sector cárnico, no solamente regional, sino también mundial. Esto es realmente algo que hay que decirlo, y obviamente nos enorgullece al final y al cabo a todos los paraguayos. Claro que sí. Eso es un hecho encomiable. O sea, se invirtió en tecnología. Todavía falta mucho por hacer. La tecnología de base sigue siendo un poquitito complicada, sobre todo con los pequeños y medianos productores, ¿verdad? En términos de un porcentual de destete, es decir, sobre un total de hembras encastadas, las que yo le doy servicio, ¿cuánto de eso yo colecto en crías vendibles, por así decirlo? Eso sigue siendo un poquito bajo a ese nivel. ¿Por qué? Porque los pequeños productores siguen extrayendo leche y con eso aumentan los requerimientos de la hembra bovina y le cuesta un poquitito más quedar preñada. Entonces ahí está un poco un cuello de botella relativo, y son players interesantes también de la cadena. Ahora, desde el punto de vista de la cadena completa en sí, se incorporó una tecnología de proceso, cual es la del encierro estratégico o lo que llamamos confinamiento. Y eso produjo tenemos una menor variación en la oferta de ganado a lo largo del año, que antes bajaba mucho en el periodo invernal por la escasez de pasto, y ahora esa oferta se mantiene casi relativamente constante a lo largo del año. Y eso produjo de que con una misma cantidad de cabezas totales, ¿verdad?, estemos teniendo un porcentaje comercializable comparativamente mayor, ¿verdad? Ahora falta ajustar la cadena, eso dijimos, y yo, mi criterio y el de otros profesionales es de que tenemos que apostar fuerte a la trazabilidad y la institucionalidad. ¿Puede explicarnos así brevemente? Yo sé que es un tema incluso quizá para un seminario prácticamente, pero ¿qué es la trazabilidad, Diego? La trazabilidad es poder identificar al animal desde su nacimiento hasta la faena. Y después de la faena también seguirle en los cortes carniceros. ¿Verdad? La trazabilidad tiene un objetivo sanitario principalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro, por ejemplo, de los programas de FAO, está One Health, que le llaman Una Salud. ¿Qué pasa con eso? Al reducirse también vamos a decir, la biodiversidad, que es un hecho, muchas enfermedades que eran zoonóticas, netamente, o sea, que estaban ancladas a un tipo de animal, migraron, porque pues también quieren sobrevivir, ¿verdad? Exacto. Migraron y se incorporaron algunos de los animales de granja, y eso puede llegar al hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que asegurar de que el producto, antes que cualquier otra cosa, sea inocuo. Es por eso que la principal barrera es la de correspondencia sanitaria. Cuando logramos que esa correspondencia sanitaria exista, allí nosotros tenemos la posibilidad de venderle a ese país. Si no logramos romper esa primera barrera y decimos, mira, mi producto es bueno, pero no podemos demostrar que es bueno, porque eso es con la trazabilidad lo que hacemos, demostramos. ¿Y cómo estamos? O sea, entiendo que Paraguay logró algo importantísimo, porque para poner en mercado tan competitivo y tan exigente como lo que hoy tenemos, Estados Unidos, Canadá, los países
el sudeste asiático, etcétera, quiere decir que se está haciendo un buen trabajo. Claro que sí, o sea, la trazabilidad hasta ahora es por lotes. Está el desafío de pasar a una trazabilidad individual, completa. Cuando hablamos, muchos comparan, ¿verdad? Uruguay como idea de, y mismo el análisis que se hace con relación al Instituto de Carne, dicen, el INAC, que es el Instituto de Carne de Uruguay, tuvo vamos a decir, un rol preponderante en conseguir más mercado. Y sobre todo, y ahí viene la pregunta, ¿el INAC consiguió eso por el INAC mismo o por la imagen de institucionalidad y de país serio que tiene Uruguay? Un buen punto. Entonces, ellos tienen una trazabilidad que la vienen llevando desde hace mucho tiempo. La consolidaron, la mejoraron y transformaron esa trazabilidad. Tienen una experiencia acumulada, digamos... es obligatoria. Mucho más importante que la que nosotros hemos logrado, y obviamente somos más nuevos en eso. Totalmente, es incipiente. Tenemos que caminar. Entonces ahí viene la cuestión de decir, logró por ahí, y ese es un muy buen punto y una muy buena pregunta que nos tiene que llevar también a la reflexión en el sentido de decir, ¿qué rol cumpliría el Instituto Paraguayo de Carne aquí en Paraguay, ¿verdad? Uno diría, bueno, es similar al INAC por lo que yo leí del anteproyecto, los objetivos son similares al INAC. Ahora, ahí viene lo otro, que es algo que uno siempre piensa, ¿verdad? ¿Cómo vamos a lograr eso? La logística de implementación, que es algo no menor en Paraguay, porque siempre tenemos concepciones y a la hora de implementar fallamos, y principalmente porque nuestra institucionalidad en todos los ámbitos es incipiente, por no decir que es débil, ¿verdad? Pero fíjate nomás, doctor Diego, yo, por ejemplo, al leer también el anteproyecto, volvemos a decir, lo que vemos es que existen instituciones que hoy, tipo Senaxa, por ejemplo, que está llevando a cabo una tarea importante, digamos, y que obviamente, como toda institución, puede todavía mejorar. Tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos el Ministerio de Agricultura y Ganadería, o sea, toda esta institución y otras que me gustaría que también me pueda explicar en el sector privado incluso, donde hay una conjunción de actividades y se están llevando a cabo. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, ¿por qué quieren crear un Instituto Paraguayo de la Carne que al final le va de alguna manera a perjudicar a esa coordinación que hoy se está dando? Y además, y esto ya es algo mío, ¿verdad? Me gustaría ahí tu reflexión, donde se establece un nuevo tributo, contradiciendo precisamente un principio básico de la producción que debería ser la de tener menos costos. Ese es un buen punto, ¿verdad? Porque en principio, si uno pregunta, ¿querés pagar más impuestos? Y de entrada te diría que no, ¿verdad? O sea, yo me considero un pequeño tenedor de ganado, ¿verdad? Y en ese sentido de decir, ok, no, pero vos no vas a pagar. Claro que voy a pagar, porque el intermediario que me compra sí me va a recargar eso, ¿verdad? O sea, no va a salir de su... Le va a recargar y él tiene que hacer su APU-A para ir a vender otra vez al frigorífico. Y transfiere el costo y termina en el... y sin incidencia en el mercado. Eso es... como pequeño productor, vos sos tomador de precios, no sos formador de precios, ¿verdad? Tomamos el precio, perfecto. ¿Quiero pagar más? No. De entrada no. Y ahí viene. Preguntamos entonces, ¿podemos hacer? ¿Cuál es el rol que hoy no tiene Senaxa, por ejemplo, que con relación a, haciendo una comparación con el IPCBA de Argentina, el INAC de Uruguay, o el Instituto de Carnes, el Meat and Livestock de Australia, que es como el estándar de calidad total que, por así decirlo, eso es jugar en la Premier League. Ya. Ahora, los focos que tiene, uno dice, bueno, acá yo quiero trazabilidad, sí, pero eso ya lo está haciendo Senaxa. Ya lo está haciendo. La trazabilidad corresponde a Senaxa en este momento, ¿verdad? Por eso se está implementando, es incipiente, hay que trabajar sobre eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para garantizar salud necesitamos individualizar.
individualizar predio e individualizar animal. Para esa trazabilidad. Para que la trazabilidad sea completa, tal vez necesitamos mejorar la trazabilidad animal y acompañar con trazabilidad de predios. ¿Qué quiere decir eso? Que mi polígono referido a un predio tiene que ser el mismo para Cenaxa, el mismo para Infona, el mismo para MADES. No puedo tener un polígono con diferentes denominaciones o que no sea el mismo. Tiene que haber correspondencia y con eso se encaja con lo que es catastro también. Si yo tengo un catastro, un polígono, que está y figura en otro lugar, en Cenaxa tengo un punto que no está dentro de ese polígono, pero todos son... Es muy difícil lograr esa trazabilidad y eso hace que el productor experimente un sobrecosto a la hora de titulaciones, a la hora de que tiene que ir a peregrinar de institución en institución para buscar en la correspondencia, que debería ser una correspondencia institucional. Totalmente. Entonces, ese es un punto. Entonces, al analizar eso, Víctor, vemos que lo que no hace Cenaxa en este momento, haciendo un desglose, es la promoción de la carne. Ahora, nadie la hace. En este momento la está haciendo la Cámara Paraguaya de Carne, que está compuesta por los frigoríficos. No, así no, pero ahí son los intereses de los frigoríficos. Y sí y no, si el frigorífico vende más, va a experimentar un efecto de tracción de la cadena. Ahora, esa tracción, ¿cómo va a asegurar de que llegue ese beneficio al productor? A través de la trazabilidad completa y el aseguramiento de esa calidad a través de el esquema de clasificación y tipificación de carcasa, y que logremos en algún momento que eso sea individual para repasar ese beneficio al productor. O sea, yo tengo conciencia de que ofrezco un producto mejor, puedo demostrar eso, ergo negocio con el frigorífico mejores precios. Excelente, qué claridad realmente nos está aplicando acá el doctor Diego Campos. Ahora la pregunta que te hago sobre ese punto en concreto, y es así sencilla, para que vos puedas explicarnos mejor. Esto que hablaste de la trazabilidad, de todas estas cuestiones, en el Paraguay se están llevando a cabo. Los efectos y la prueba de ello es que estamos colocando nuestra carne en mercados cada vez más exigentes de carácter internacional, desde luego. Entonces, la pregunta es la siguiente ahí. ¿Necesitamos un Instituto Paraguayo de la Carne de derecho público, es decir, que va a establecer normativas de carácter coercitivo? Y en principio yo te diría lo siguiente. Primero, ¿podemos hacer eso mismo sin pagar más? Sí. ¿Qué debemos hacer? Reorganizar un poquitito y ajustar los mecanismos de gobernanza entre las instituciones involucradas. ¿Qué quiere decir eso? Si los que hacen la venta o promueven la carne, Cancillería, Rediex y Cámara Paraguaya de Carne, y bueno, y busquemos los mecanismos de gobernanza entre esas instituciones, Cenaxa, ¿verdad? Y también los productores rurales, que en este caso viene, o lo que tenemos que analizar es la representatividad de los gremios dentro de FECOPROD. Es un interlocutor súper válido en esta cuestión. ¿Y por qué? Y por el número de productores que tiene, ganaderos y agricultores, y los que hacen los dos, que para mí el futuro de la ganadería y el futuro de la agricultura está en la integración agricultura-ganadería. Qué interesante. ¿Verdad? O sea, en ese proceso de intensificación, porque los beneficios que tenemos son extraordinarios. Entonces, se tiene que buscar un interlocutor válido con respecto a eso para discutir en términos de representatividad qué y cómo va a afectar eso a la... Yo, desde mi criterio, creo que podemos lograr lo mismo e inclusive más ajustando las funciones que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque recordemos que Cenaxa tiene una C que es de calidad. Exacto. Si nosotros superponemos eso, van a haber una serie de elementos que van a estar superpuestos con Cenaxa, y eso va a crear vamos a decir, más que una mejora, va a crear un roce, y es problemático. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de nuestro país siempre se vienen superponiendo leyes. Va a crear, para la audiencia, va a crear un roce, una superposición. Si
se diera este Instituto Paraguayo de la Bajo Carne, las condiciones en las que está propuesto ahora. con lo que dice Por el lo menos su anteproyecto. objetivo. Así mismo. Ese es un punto importante a tomar en cuenta. O sea, poco para redondear, doctor Diego, lo que vemos es que Paraguay tiene mucho por mejorar desde luego, pero que ha mejorado notablemente en las últimas décadas, nadie puede negar, y a las pruebas nos remitimos. Ahora bien, este Instituto Paraguayo de la Carne, al parecer, en lugar precisamente de abordar el tema con la eficiencia y calidad que es requerida, parece ser que se va a convertir en un freno. Y claro, porque si se convierte en otro compartimiento estanco, entonces en vez de acelerar el proceso, va a retrasar el proceso por el grado de ajuste que se necesita. Entonces, creo que hay que discutir mucho y sobre todo la necesidad desde el punto de vista, vamos a pagar más, pero si no tenemos percepción clara de los beneficios a más, va a representar un sobrecosto. Qué interesante. Mira, doctor Diego, realmente te agradecemos mucho por tu presencia. Yo sé que apenas del 1 al 10 probablemente hablamos del 0,5 de todo lo que vos sabés y mucho. Así que ojalá pueda estar nuevamente y ya te comprometemos a que estés con nosotros. Una breve palabra, tenés 30 segundos, mi querido doctor. Bueno, primero agradecer la gentileza del convite y también agradecerle a mi amigo Carlos Huth de Belmont, que siempre está interesado en ajustar procesos, mejorar la eficiencia del sistema y es nuestro granito de arena para mejorar este país que todos queremos. Ernesto Sábato dijo, lo que más te duele de tu país es lo que más te hace quererlo, ¿verdad? Entonces también tenemos una carencia de institucionalidad que todos tenemos que trabajar para lograr encajar todo y que sea más favorable a la producción y sobre todo al productor. Excelente. Muchas gracias, doctor Diego Campos. Nos vamos a un corte de 1 minuto y vamos con el último bloque. Recor Electric te ofrece soluciones innovadoras para el campo. Valley, líder mundial en sistemas de riego por pivot, satisface las necesidades del campo con calidad e innovación. Asegura una productividad constante, superando las variaciones climáticas y maximizando el rendimiento por hectárea. Con Valley, recibís tu solución de riego llave en mano. Te brindamos soluciones completas, desde la provisión de agua hasta la energización. Aumenta el potencial de tu campo y su rentabilidad. Recor Electric, soluciones electromecánicas integrales. En FECOPROD celebramos 50 años de compromiso y crecimiento. Durante 5 décadas hemos estado a tu lado, apoyando a las cooperativas, transformando vidas y construyendo un futuro mejor. Desarrollamos proyectos que generan oportunidades. Promovemos la solidaridad y fomentamos el trabajo en equipo. Juntos hemos sembrado sueños y cosechado logros. FECOPROD, 50 años desarrollando juntos un país. En Inverfin, viví cada jugada con excelente calidad en imagen y sonido. En cuotas desde 169.000 guaraníes. Elegí tu combo fama, televisores más parlantes y de regalo un encendedor eléctrico. Haz tu compra por la web o visita una de nuestras más de 100 sucursales en todo el país. Inverfin, fácil, rápido, cerca. En este bloque vamos a estar refiriéndonos a algunos articulados del Instituto Paraguayo de la Carne, el anteproyecto.
De manera que ahí con ayuda de producción vamos a estar viendo precisamente el material. Y el primero que ustedes ven ahí dice así: proponer al Poder Ejecutivo las medidas que considere procedentes en todo lo relacionado con los lineamientos estratégicos de la política nacional de la carne en las materias de competencia del Instituto. Solo este artículo, miren que podemos hablar de todos los artículos, pero solo con este artículo ya es suficiente para decir con suficientes argumentos consistentes de que este anteproyecto es un adefesio jurídico, un adefesio económico y un adefesio que conspira contra la producción cárnica. Esto es muy importante decirlo y estamos dispuestos al debate. Estamos dispuestos, desde luego, a realizar intercambios de ideas. Pero ocurre que el Instituto Paraguayo de la Carne adquiere un rol preponderante en el sector cárnico. Y de esa manera dice, como ustedes habrán visto allí en la imagen, que ocurre que el IPC, que el Instituto Paraguayo de la Carne, va a proponer al Poder Ejecutivo los delineamientos relacionados a la estrategia, la producción, la comercialización, la industria de la carne. ¿Para qué? Para que el Poder Ejecutivo de esta manera realice unas medidas conducentes a cuidar la producción nacional, que no es más que una forma de intervencionismo estatal. Y esto que les voy a decir es muy importante porque lo voy a expresar no solamente con la narrativa, que aquí lo estoy haciendo, sino un ejemplo que sucedió aquí nomás en un país, pero extraordinario, con una producción de carne, pero extraordinaria, una de las mejores del mundo, y que fue destruida precisamente por su instituto que se llama de la carne. En Argentina, y este es el ejemplo, en un momento dado, cuando el gobierno, por supuesto, presionado por la opinión de ciertos sectores populistas, y para que el gobierno de alguna manera pueda congraciarse con estos sectores, ¿qué dijeron? Dijeron, señores, la carne está muy cara y lo que vamos a hacer es que haya más carne en el territorio nacional. ¿Y qué hicieron? Prohibieron la exportación de carne. Y al prohibir la exportación de carne, desde luego, desincentivaron, desestimularon, le dejaron sin los mecanismos de promoción para la inversión, las mejoras, para el mejoramiento de insumos de capital y por sobre todas las cosas para conseguir divisas que provienen desde luego de la venta de la carne en el mercado exterior, porque al gobierno de turno en ese momento le convenía esa política nacional, entre comillas, promovida por ciertos sectores que desde luego cuando tiene la intervención del Estado tiene un alto contenido político que no es más que de alguna manera tratar de estar bien con ciertos grupos que le van a dar de alguna manera apoyo en las siguientes elecciones. Esto es, señores, meter al zorro dentro del gallinero. Es como que el Instituto Paraguayo de la Carne a partir de ahora se va a encargar de cuidar el gallinero siendo el zorro. Y eso es un error. Es un error grave que la historia ya demuestra que es un error, para empezar. Y es también un error por partida porque lo que sucedió en otros países nosotros no tenemos por qué copiar. Es cierto,
todavía tenemos que mejorar mucho en lo relacionado a la producción de la carne, pero lo que hicimos en nuestro país es el resultado del esfuerzo del productor ganadero, del pequeño, del mediano y grande ganadero que con ansia, esfuerzo, ahorro e inversión y a través de políticas que ciertamente se están llevando a cabo, donde sin lugar a dudas Senaxa, por ejemplo, o el Ministerio de Relaciones Exteriores, coloca al Ministerio de Agricultura, de alguna manera coadyuvan para que nuestra carne siga teniendo este ascenso, pero extraordinario, no solamente en la cantidad, sino en la calidad de puesta finalmente en la venta al exterior, consiguiendo mercados cada vez más exigentes donde nuestra carne se luce por su calidad, por su trazabilidad, porque sin trazabilidad precisamente y sin esos elementos sanitarios no podríamos colocar nuestra carne, desde luego, en los mercados internacionales. Por supuesto, esto todavía se puede mejorar y se puede mejorar todavía más la relación entre los frigoríficos y los productores, pero colocarle al Estado precisamente en esa situación de una suerte de mediador, que ya no es el mediador que de alguna mente sugiere. No, el Instituto Paraguayo de la Carne tiene la potestad de hacerle sentar a los frigoríficos en la mesa y decirles: señores, ustedes están en esta situación, ustedes son un oligopolio, ustedes de alguna manera no están realmente pagando lo que quieren. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Pues sencillamente habremos perdido el ámbito de cooperación que se deben dar entre las partes, y en lugar de alguna manera ir mejorando las relaciones entre la producción y los frigoríficos, lo que vamos a tener una controversia por el cual el Estado se va a convertir en árbitro. En consecuencia, esto va a recaer en ineficiencia, menos inversión y por sobre todas las cosas no va a crear los incentivos necesarios para que tengamos un mejor mercado de la carne. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. A Paso Firme fue una presentación de Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay con Copar.